Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer con el promedio y la media? Estaba fácil, ¿verdad? Era un repasito igual de las divisiones. ¿Lo están entendiendo mejor? Me alegro mucho. ¿Ya? Hoy vamos a descansar un poquito más. Ya hemos repasado las divisiones, ¿no es cierto? Y vamos un poquito a descansar el día de hoy. Mañana nuevamente realizaremos unos pequeños ejercicios para que nos quede ya más claro sobre las divisiones. Hoy vamos a completar, ¿se acuerda que el viernes anterior en el Zoom miramos un temita de ciencias naturales? ¿Se acuerda cuál era? Que miraron el video de los títeres, sí, muy bien. Entonces, vamos a completar hoy un poquito más, a reforzar y a conocer un poquito más sobre la contaminación del aire, que usted ya lo tiene más que claro, ¿no es cierto? ¿Qué contamina? ¿En qué nos perjudica? ¿No es cierto? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, vamos el día de hoy un poquito a trabajar y ir completando este temita de ciencias naturales, lo que es la contaminación del aire, cómo proteger los hábitats, cómo conservar y por qué es muy importante cuidarlo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mucha atención, por favor. Y vamos a continuar. Ya, muy bien. Entonces, un poquito vamos a reforzar sobre la contaminación del aire. Para eso vamos a ver qué es la contaminación, cómo contaminamos, ¿ya? Ya dice que la contaminación del aire se produce cuando gases tóxicos contaminan la atmósfera. Pero ahora miremos cuáles son o cuál es la causa de que se producen estos gases tóxicos. Muy bien, veamos las causas. ¿Qué causas tenemos? Muy bien, dice que nosotros tenemos causas naturales y también artificiales, ¿no es cierto? Las naturales, ¿qué significa causas naturales? Que es producido por la naturaleza. Como usted está observando el gráfico, ¿no es cierto? Si mira cómo contaminan los incendios naturales, las erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Eso contamina el aire. Todo ese humo, ese smog que produce, contamina el aire, pero esta es producida de manera natural. Ahora miremos la siguiente. Ahora las causas artificiales. Esa ya es causada, como usted puede observar, mire usted los dibujitos, ¿no es cierto? Usted ya está observando. Las causas artificiales ya son producidas, ¿no es cierto? O causadas por el hombre, como cuáles, por ejemplo, las actividades industriales, domésticas y el smog. Como usted puede ver, ¿no es cierto? Tenemos las fábricas, los automóviles, ¿no es cierto? Cuando no lo arreglamos bien, cuando quemamos la basura, ¿no es cierto? Y todo ese humo produce el hombre, ¿no es cierto? Mire aquí una pequeña gráfica, si le ve al señor, ¿qué tiene en la mano? Mire, un cigarrillo. Igual, contaminamos, ¿no es cierto?, el ambiente. Pero como usted sabe, toda acción tiene, muy bien, una consecuencia. Entonces ya sabemos las causas de la contaminación del aire, que ha sido artificiales y naturales. Naturales producidas por la naturaleza y artificiales las que provoca el hombre, ¿no es cierto? Ahora miremos las consecuencias. ¿Cuáles serán? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, un aire contaminado, ¿qué puede causar? Veamos qué causas tenemos. Muy bien, entonces ahora mire usted, ¿no es cierto? Como le decía, cada acción tiene una consecuencia. Entonces mire usted la consecuencia de nosotros haber contaminado, ya sea de forma natural o artificial, de haber contaminado
nuestro aire, ¿no es cierto? Mire usted, al contaminar el aire, estamos destruyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos UV del sol, ¿no es cierto? También causa enfermedades respiratorias y alergias a la piel y muchas cosas más y un sinnúmero más de enfermedades que puede causar, ¿no es cierto?, la contaminación del aire. ¿No es cierto? Si nosotros miramos que estamos afectando nuestro aire con tanta contaminación, con las fumigaciones, con el smog, con la basura, ¿no es cierto? Con la deforestación, con los incendios forestales. A ver, ahora, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? A ver, para evitar esto, para mejorar un poquito más el aire. Ya, a ver, una idea que usted me pueda dar. Muy bien, ya tiene, ¿no es cierto? Está bien. Mire usted, ahora que hemos estado en casita, ¿no es cierto? Obviamente por razones que usted ya sabe, por esto de la pandemia, nos ha tocado quedar en casita. Las fábricas han tenido que detenerse, los autos también han quedado en casa, no han circulado, ¿no? Una gran cantidad de autos. Mire usted, es una manera como el aire ha mejorado en una gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ya tiene otra idea, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ya, muy bien. Le doy algunas ideas más de las que usted tiene también, ¿no es cierto? Evitar las fumigaciones, usar menos automóviles que nos está dando resultado, ¿no es cierto? Con esto también nos está ayudando a reducir la emisión de humo con lo de pico y placa. Están circulando la mitad de los carros, ¿no es cierto? También podíamos prevenir el smog utilizando bicicleta. También evitar la acumulación de la basura, usar el reciclaje, plantar árboles, reforestar, ¿no es cierto? Mire usted, tenemos una gran cantidad que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Ahora, como ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es la contaminación, qué lo causa, qué causas nomás lo provocan, cómo proteger, qué consecuencia hay, también vamos a conocer un poquito más lo que podemos nosotros también destruir, ¿no es cierto?, si no cuidamos nuestro aire, si seguimos destruyendo. Mire lo que podemos ocasionar. Conozcamos un poquito más un temita que tiene que ver con la contaminación también del aire. ¿No es cierto? Mire usted, dice las amenazas de los hábitats locales. ¿No es cierto? Primeramente, usted ya tiene una idea, ya sabe qué son los hábitats, ¿no es cierto? Ya vamos a conocer. Entonces, mire usted también lo que podemos nosotros con la contaminación, con el del tanto del agua, del aire, del suelo que nosotros hemos visto, podemos destruir los hábitats. ¿Qué es los hábitats, no es cierto? Con la explotación desmesurada de sus recursos, ¿no es cierto? Está causando daño a los diferentes hábitats del Ecuador. Usted ya sabe primeramente qué son los hábitats. Veamos. Ya dice que un hábitat, ¿no es cierto?, es el lugar o espacio físico que reúne todas las condiciones adecuadas para que un organismo pueda vivir, crecer y reproducirse. Cada hábitat tiene características que lo hace único y diferente de los otros hábitats. Y los hábitats también pueden ser acuáticos y terrestres, obviamente. Como usted ya está viendo, o sea, es el lugar adecuado o el espacio físico que reúne todas las características. En este caso, ¿no es cierto? El hábitat de los peces es el acuático,
porque usted no puede ver un pez en el árbol o un pez, por ejemplo, en la escuelita, ¿no es cierto?, en la tierra caminando. No, él tiene su propio hábitat que sería el mar, que reúne todas sus características, ¿no es cierto? Igual usted no puede ver que esté un pájaro o una serpiente o un tigre debajo en el mar, ¿no es cierto? Porque no, ¿por qué? Porque no reúne todas las características. Entonces, ¿ya qué significa? Ya sabe, hábitat. Todos los seres vivos de nuestro planeta necesitan un lugar donde vivir y necesitan un lugar donde refugiarse, donde obtener alimento y agua y donde relacionarse entre sí. Ese lugar se llama hábitat. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, no es cierto? Con nuestra imprudencia, nuestro mal manejo, ¿no es cierto? Estamos destruyendo. Está en peligro de destruirse, ¿no es cierto? Estos hábitats locales, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos destruyendo? Como yo ya lo decía, ¿no es cierto? Con la explotación desmesurada de sus recursos. O sea, lo estamos sobreexplotando, ¿no es cierto? Y causando daño a los diferentes hábitats que tiene nuestro país. Ahora vamos a conocer cuáles son algunas de estas amenazas que puede ocurrir o que nosotros lo estamos causando. ¿Estamos? Muy bien, algunas de estas amenazas son la contaminación cuando las fábricas botan sus desperdicios. Sí, la deforestación transforman los paisajes en zonas desérticas. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Sin vida. El calentamiento de nuestro planeta por el aumento del dióxido de carbono. Otra amenaza, ¿no es cierto?, es el turismo. Ya produce que se altere el hábitat de las plantas y animales, ¿no es cierto? Al introducir especies que no son nativas de algún lugar. En este caso también dice que los manglares están siendo destruidos para construir piscinas de camarones. Ya entonces, como yo le había explicado, ¿se acuerdan en clase igual cómo eran los manglares? Ahí vivían un sinnúmero de animalitos, ¿no es cierto? Las garzas, tanto en los árboles como debajo de los árboles. Tenían muchos seres que vivían ahí. Y al destruirle, ¿qué estamos? Dañando su hogar, dañando su hábitat, dañando su casa, ¿no es cierto? Es como donde nosotros vinieran, nos queman nuestra casita, nos están destruyendo a dónde nos movemos, ¿no es cierto? Entonces, esas son algunas de las amenazas que están causando la destrucción de varios hábitats que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto? Ahora, ya sabemos que estamos causando el peligro para que esto se destruya. Ahora miremos algo que nosotros podemos hacer. A ver, una idea, ¿qué podemos hacer para cuidar este hábitat, esta casa de muchos seres vivos, de plantas, de animales, de aves, ¿no es cierto? Entonces, miremos qué podemos hacer. ¿Cómo podemos proteger estos hábitats locales? Miremos, ¿no es cierto? Unas dos. Muy bien. Ya, los objetivos de estas áreas, el proteger, como usted puede ver, mire, tenemos un sinnúmero de animalitos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el objetivo de estas áreas? Muy bien, entonces el objetivo, ¿no es cierto?, de la protección de los hábitats ha sido el de conservar las áreas y especies, ¿no es cierto?, varias áreas y especies donde tenemos una serie de animalitos que están en peligro, ¿no es cierto?, de extinción. Entonces debemos conservar. Otra tenemos que es
preservar y establecer zonas especiales, como parques nacionales, reservas biológicas, reservas ecológicas, áreas de recreación, reservas de producción, refugios de vida silvestres, reservas marinas y reservas geobotánicas. Mire usted todo, ¿cuál es el objetivo? Está grande, ¿no es cierto? Pero debemos cumplirlo, ¿ya? Aquí tal vez un poquito tengan una duda, el conservar y el preservar, ¿no es cierto? Los dos temas son muy importantes, tienen similitud, pero sí tienen digámosle, una diferencia. El conservar, ¿qué significa conservar? Es dar mantenimiento cada cierto tiempo. En cambio, el preservar, es mantenerlo y cuidarlo en todo momento. ¿Ya? Esa es un poquito la diferencia en conservar y preservar. Entonces, este ha sido, ¿no es cierto?, el último temita sobre cómo proteger y cuál ha sido el objetivo de proteger estos hábitats para evitar, ¿no es cierto?, que haya animalitos o que haya especies en peligro de extinción. Ya espero con este temita, con esta explicación, les haya quedado un poquito más claro el tema que miramos por Zoom. ¿Se acuerda? Que nos quedó un poquito inconcluso. Entonces, esto ha sido todo por hoy sobre la contaminación del aire, las causas, las consecuencias, ¿no es cierto? Estas consecuencias, entre las consecuencias había las amenazas de los hábitats locales de nuestro país y también cómo proteger, cuál era el objetivo de proteger estos hábitats. Que tengan un lindo día, ¿no es cierto? Vamos a reforzar un poquito más trabajando en el texto sobre este temita. ¿Ya? Espero les haya quedado un poquito más claro. Muy bien, mis preciosos, esto ha sido todo por hoy. Ya resuelvan las actividades del texto y que tengan un lindo día y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, les quiero mucho.